Buenos días, Jacobo. Mira, yo te he traído mi último libro en vez que mi tarjeta de presentación. Se me ocurre hacer lo mismo. Pues estabas el mismo preparado. libro también. Pues fenomenal. Muchas gracias. Placer, genial, premio. Pues buenos días, Jacobo. Ahora que estamos ya a distancia de seguridad, pues ya nos quitamos, la mascarilla. Oye, primero, visto que estamos en este periodo tan complicado, aquí en Madrid en fase 1, en otras zonas de España en fase 2, en alguna y en fase 3, me gustaría un poquito saber cómo has pasado tú este periodo tan difícil, tan complicado, tan único que nos ha tocado vivir. Bueno, buenos días y mil gracias de verdad otra vez por invitarme a hablar contigo y con vosotros en el Círculo. Pues mira, nosotros hemos tenido una bendición. Hemos tenido una bendición porque entramos en el... Yo envié a todo mi equipo de Londres, de Madrid, de Viena, a casa el 11 de marzo, antes de tal. Y hemos tenido una bendición porque hemos entrado con muchísimo trabajo y estamos muy acostumbrados a trabajar en remoto, porque nuestros clientes están en todo el mundo, tenemos clientes en Japón, en San Francisco, en Moscú, y ha sido todo tremendamente natural. Desde el punto de vista de trabajo, no ha habido grandes cambios, aunque efectivamente la salsa que uno consigue fuera de la reunión física, técnicamente hablando, lo hemos perdido, porque ahí empiezas a una hora y terminas a una hora, y entonces no hay el chimichurri ese que es tan importante. Y desde el punto de vista personal, pues hubo una delicia, ¿no? Pues estar en familia, con los niños, con nuestros hijos. Que lo he disfrutado. Dentro de... Ha llegado algunos momentos, ha habido ya... Me he acordado de más de un virus... Sí, hombre, porque es muy complicado. A mí me gustaría, ahora hablaremos de marca durante toda la entrevista, visto que Saffron es una de las grandes empresas a nivel mundial en tema de branding, en tema de marca. ¿Qué es la marca? Porque esta es la clásica pregunta que cuando tú te pones en Google o lees los libros, hay muchas definiciones, pero a mí me gustaría que para todos los que nos van a ver, que realmente nos dieras tu idea, tu huella a nivel de marca. ¿Qué es la marca para una compañía y por qué es tan importante? Desde luego, lo que no es el logo. Y lo que no es el eslogan o una campaña publicitaria. Quizá de una manera un poco demasiado etérea, a mí me encanta definir la marca como el efecto. El efecto de todas las acciones que una organización, una institución, un país tiene en sus audiencias. Y para conseguir ese efecto tienes que tener una promesa y cumplir esa promesa consistentemente. Eso hace que marca sea sinónimo. Marca no deja de ser otra cosa que la construcción que tenemos en nuestras mentes de esa promesa que me ha hecho esa organización. Efectivamente, hay una manera muy sencilla de reducirlo al mínimo y decir, bueno, pues es el nombre, el logo y cómo habla. Sí, esa es como la reducción al máximo, pero una marca es infinita, es como una persona. Una persona no es su cara, no es su firma, no es su nombre. Es verdad que su cara, su firma y su nombre ayudan a definir a esa persona, pero lo que hace realmente interesante a esa persona es su personalidad, sus valores, la conversación que puedes tener con él. Sí, yo me acuerdo de Euprepio cuando hablé con él y yo me acordaba de Euprepio, bueno, me acordaba del color de tus ojos, pero digamos tu logo, entre comillas, pero me acordaba de la conversación, por supuesto, del acento, de una serie de cosas que conforman la marca Euprepio. Que te dan unicidad en un cierto sentido, ¿verdad? Unicidad, efectivamente. Y Euprepio es Euprepio, no hay otra. Y lo mismo que Apple es Apple o Google es Google. Y Jacobo, a mí has hablado de promesa, me encanta la definición que me has dado de marca, además me encanta que hablas de promesa. Pero marca, y hablaremos, ¿no?, de lo que conlleva para una empresa. Tú has trabajado para las mayores empresas de este país y para muchos a nivel internacional. A mí me gustaría saber, cuando hablamos de promesa, de marca como promesa, en relación, por ejemplo, a la marca España.
a la marca España. Tú has trabajado, me consta, además me gustaría que me dijeras cómo fue, que me digas cómo ha sido esa experiencia. Has trabajado para un país, para Polonia, Para varios, en el periodo, sí. para diferentes Sí. países, pero para Polonia me acuerdo, Sí. además en el momento de entrar en la Unión Europea. Sí, justo. ¿Cómo es la marca España en este momento desde tu punto de vista? Y lo ligo a la palabra promesa. ¿Cómo ves la salud de la marca España? La construcción de una marca para una ciudad, para un país, acabamos de hacer la marca de la ciudad de Viena, acabamos de trabajar para un país muy importante de Oriente Medio. Idealmente se basa en una serie de pilares y una serie de sustentos, de fundamentos que van mucho más allá de las circunstancias del momento, ¿no? Las circunstancias del momento pues te hacen que puntualmente tu percepción pueda variar, pero los fundamentos de la marca se construyen a lo largo de muchísimo tiempo. Por eso es muy complicado hacer marca país, porque marca país normalmente tu cliente es el gobierno y los gobiernos normalmente en democracia duran 4 años. Y el primer año, cuando han llegado, están mirando dónde está su despacho. El último año se dedican a pensar en las elecciones, con lo que solo tienes 2 años. Y en 2 años ahí puedes hacer lo que puedes hacer. Por eso, desgraciadamente, es mucho más fácil hacer una marca para países como Turquía, países como Qatar, países donde los 4 años pues, se suelen extender y no hay otro tipo de agenda. España, como marca, está inevitablemente asociada a todo lo que nos encanta, a los que no hemos nacido en España y vivimos en España, estamos enamorados de este país y seguiremos viviendo en este país. A la gente, a nuestra manera de vivir fuera, a nuestra pasión, nuestra cultura. Al sol. Yo tengo probablemente un 35% de mis empleados en Madrid no son españoles. Y les preguntas y todos consistentemente te dicen, mirando al cielo, es que este cielo y esta luz no la hay en muchos sitios. Y es verdad. Eso, cuando sales un poco más allá de esos estereotipos que uno puede tener de la paella, de los toros y de la playa, se configura en aspectos culturales, en aspectos de arquitectura, en aspectos de cine, en aspectos de arte. Y cuando empiezas a salir, o en aspectos de deporte, como Rafa Nadal, o como Fernando Alonso en su momento, o como el Real Madrid o el Barça, o lo que sea. Y cuando empiezas a salir, entras en aspectos que la gente conoce menos, pero que quieres apuntalar, ¿no? Y son como elementos mucho más relevantes para las audiencias, digamos, de negocio. Y es que en España existen compañías como pueden ser Indra, o como puede ser Iberdrola, o como puede ser Acciona, o como puede ser Ferrovial. España en infraestructuras es líder a nivel mundial. España en algún tipo de tecnología es líder a nivel mundial. Y eso no todo el mundo lo sabe. Entonces, lo importante es, cuando trabajas en la construcción de una marca, país, es confirmando de una marca país, y hay países, digamos, legacy, ¿no? Países que se conocen, como Francia, como Italia, como Estados Unidos, como España. Trabajar para San Marino pues, es evidentemente mucho más complicado que trabajar para España. Es fijarte sobre todo en otra serie de elementos que realmente hacen que esos detalles construyan esa personalidad más allá del estereotipo que uno tiene. Por supuesto. Y dime una cosa, además ligo tu argumento a una situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Evidentemente la crisis del coronavirus ha creado en todos los países unas expectativas económicas absolutamente desastrosas, por lo menos para este año, con una bajada del PIB impresionante. Y justamente en estos periodos tan críticos, evidentemente, hablar de marca país nos lleva a pensar que efectivamente casi siempre se liga a los estereotipos, ¿no? Cuando en cambio nos gustaría
que, por ejemplo, en España en este momento, cara afuera, lo que se piensa desde fuera, fuera un país súper atractivo para todas las inversiones industriales, financieras, etc. Es decir, ahora mismo, si yo fuera el ministro de Industria, el ministro de Economía, intentaría que a España vengan todas las inversiones o la mayoría de las inversiones. ¿Se trabajan esos aspectos en España? Y te hablo históricamente, no quiero una valoración sobre el gobierno actual. Me gustaría saber en línea general si desde tu punto de vista políticamente se está trabajando de esta forma la marca España. Que ligamos siempre a Nadal, al turismo. Oye, que encantado, estamos hablando de aspectos clave de este país. Pero cuando hablamos de dinero, que también importa para el bienestar de los ciudadanos, a mí personalmente me da la impresión que a veces nos quedamos un poco cojos a nivel de marca España en comparación con otros países que probablemente han sabido vender mejor otros aspectos que tú has dicho que tenemos, pero que no vendemos. Independientemente del color que gobierne, o los colores, porque en este caso son colores, sí, que gobiernen nuestro país o nuestra comunidad autónoma, yo creo que es importante hacer una pequeña pausa y entender que, a pesar de que no queremos entrar en los colores influyen mucho en el resultado del PIB. Si vemos la Comunidad de Madrid y vemos el trabajo que se está haciendo en la Ciudad de Madrid y cómo Madrid hace tiempo que ha sobrepasado a Cataluña en la proporción que aporta al PIB nacional, mucho tiene que ver con las políticas económicas que se llevan llevando en Madrid hace tiempo y cómo atraer inversión en la Comunidad de Madrid. Yo creo que desgraciadamente en España no nos hemos preocupado mucho, o el gobierno, ¿no?, que es al que le toca preocuparse mucho, uno, para redefinir cuál es el perfil industrial del país como polo de inversiones. Es maravilloso que el turismo sea tan importante, es una bendición que estemos en hay países que nacieron encima de un mar de petróleo y nosotros nacimos en un sitio bañado por un mar maravilloso, con un sol maravilloso y con una historia maravillosa que nos hace ser un país tremendamente atractivo, gastronómica, cultural, etcétera, etcétera. Pero industrialmente no tenemos una política sólida y eso es donde realmente hay grandísimas inversiones. No puedes basar la economía de un país en turismo, automoción y construcción, porque como falle uno, te falla el país. Y tener la diversidad que otros países tienen hacen que sea mucho más resiliente a crisis como pueden ser esta o como puede ser cualquier otra, ¿no? Yo creo que, y sin entrar en colores de nuevo, porque yo creo que los colores al fin y al cabo en política económica suelen converger a nivel mundial. Yo creo que la política económica e industrial, sobre todo de este país, es un punto en la agenda fundamental para los próximos años. Es decir, que sería una buena recomendación que trabajaran bastante más la marca en España. Absolutamente. Bueno, todos los países tienen que trabajar para España. No, pero España... Yo creo que se ha vendido mal, ¿no? Sí, se ha vendido mal o se ha enfocado equivocadamente, ¿no? Con un sesgo. Yo me acuerdo perfectamente de un trabajo que hice yo sobre la tecnología española, que lo presentaron los Reyes en la Embajada de Beijing. Hará como 10 años, ¿no? Y me pidieron que hiciera una presentación a inversores extranjeros y mis primeras diapositivas, mis primeras palabras en la presentación fueron, les dije, mira, a mí hace un año me pidieron que hiciera un trabajo para poner en valor lo que España tiene en tecnología e infraestructuras. Que es muchísimo. Que es muchísimo. Y mi reacción fue una foto de un toro, de una paella y de una bodega de Rioja. Y se murieron de risa los inversores extranjeros, porque yo, que no nací en España, pero yo he vivido en España toda mi vida, para mí España era, cuando me lo encargaron, digo, pero qué tecnología española, a mí pero si es igual. el toro, yo te digo, ¿qué? Y luego, rascando, encuentras un mundo inmenso. Y eso tiene que ver con las percepciones. Y Wittgenstein dijo que percepción es realidad. Y tenemos que hacer un esfuerzo profundísimo en cambiar las percepciones de España.
¿No nos ha ayudado cómo hemos gestionado el coronavirus? No nos ha ayudado. Pero esto, gracias a Dios, la memoria del ser humano es muy cortita. Y se le olvidará y se nos olvidará a todos. Menos los que han tenido la desgracia de perder a gente. Pero, y es una oportunidad inmensa de empezar a cambiar las percepciones de España, fuera de España. Sí, yo creo que además este es el clásico tema, no sé si estás de acuerdo, que siempre se deja a otro, ¿no? Sí, y yo creo que que viene. siempre que se deja a otro, ¿no? Yo creo que este es un cambio absolutamente radical, Pero volviendo un poco a tus orígenes, ¿no? Porque tú eres ingeniero. ¿Sí? Tú eres ingeniero. ¿Cómo te metes en el mundo de la marca? ¿Cómo entras en contacto con este apasionante mundo de la marca? Siempre que me hacen esa pregunta no puedo evitar acordarme del famosísimo speech de Steve Jobs en la graduación de Stanford, cuando dijo que al fin y al cabo la vida se trata de connecting the dots, ¿no? De conectar los puntos. Mi padre era arquitecto y a mí siempre me ha gustado la arquitectura, me ha gustado. Pero por una serie de coincidencias en la vida me fui a estudiar a Estados Unidos y yo que estudié en el sistema francés, como el sistema español anterior, e incluso en el sistema italiano, lo que yo llamo los sistemas napoleónicos de educación, si quieres triunfar o si quieres tener garantías de triunfo, sé ingeniero. Da igual lo que hagas después, pero si eres ingeniero se te abren una serie de puertas. Y yo, iluso, ¿no? Aunque tengo un título de ingeniería industrial y tengo un máster en ingeniería industrial, es decir, yo no solamente hice la carrera, sino que además hice el máster. No me arrepiento en absoluto y me ha movido la cabeza de una manera muy buena, pero fue resultado de vivir, de crecer en un entorno donde voy a intentar asegurarme, ¿no?, un futuro. ¿Y cómo me lo aseguro? Pues si eres ingeniero, chances are que vas a tener más posibilidades que si eres licenciado en Bellas Artes. ¿No? Yo hubiera sido un desastre licenciado en Bellas Artes, pero bueno. Y luego empiezo a trabajar en estrategia, nunca trabajé como ingeniero, y en estrategia, de golpe y porrazo, me llamaron un headhunter. Trabajé 6 años en una consultora estratégica, me llamó un headhunter desde Londres, donde me describía algo. A mí me empezaba a aburrir la estrategia porque lo veía como muy seco, muy áspero, ¿no? Muy interesante, pero muy áspero. Además fue unos años muy maravillosos, del 86 al 92, cuando España se incorpora a la Unión Europea, mucho trabajo de compañías queriendo venir a España, porque era justo un momento muy, muy interesante en España. Y me habla de que hay empresas que se dedican a hacer la cultura y la estrategia visible. Entonces yo veía la conexión entre algo que siempre me ha gustado, que ha sido el arte, lo visual, y la estrategia, que es lo que, dentro de un cierto orden, de un rigor, que es lo que mi cabeza pedía. Y eso en ese momento se llamaba identidad corporativa. Y era pues con un señor que luego acabó siendo mi socio y mi mentor profesional de mi vida, que se llamaba Wally Ollins. Y en el año 91 me fui a trabajar a Londres a su empresa, y cuando venden su empresa en el año 2000, pues en el año 2001, después de yo pasar un pequeño periodo en Ono, que fue cliente mío, que yo creé la marca, me fui ahí, trabajé 11 meses y me di cuenta que a mí lo que realmente me gustaba era esto. Y Wally, que ya había vendido su compañía, y yo mismo, Ana, mi mujer, y yo tuvimos un maravilloso fin de semana en su casa de campo con su mujer. Y al final de ese fin de semana, pues el comienzo de Safran estaba ahí, teniendo la inmensa suerte, inmensa y eternamente agradecido, suerte de que el gurú mundial se convertía desde el primer día en el segundo accionista y el cofundador de Safran. Fue tu mentor. Fue mi mentor, hasta que murió en el año 94, fue mi mentor. Y 2014. tú has aclarado al principio de la entrevista una cosa que me gustaría un poquito matizarla un poco más para que nuestro público lo entienda más, porque a mí cuando alguien se ha enterado que te iba a entrevistar, la primera cosa que me han dicho, que me han comentado es: pregúntale qué diferencia hay entre el branding, entre trabajar la marca y una agencia de publicidad o de comunicación. La publicidad es una herramienta fundamental para hacer que esa promesa de la que hemos hablado antes llegue de alguna manera u otra a su destino. Y su destino no tiene por qué ser tu consumidor.
Lógicamente el consumidor es muy importante porque es el que se va a gastar el dinero en el producto o en el servicio que tú estás intentando vender. Pero también en tus empleados y en tu competencia, porque tu empleado es una persona, una audiencia clave para ti, porque hoy quieres mantenerle motivado, pero mañana igual quieres atraer a nuevos empleados a tu empresa y tienes que convencerles de que la promesa que le estás ofreciendo para que se incorpore a tu organización es real. Entonces, la publicidad juega un papel clave en es un vehículo importantísimo en que esa promesa llegue a las mentes de tus audiencias. La marca es algo que está por encima de la publicidad. La marca es, como definí antes, la publicidad es uno de los canales, una herramienta que utilizas, pero como lo es la cultura, como es el entorno. Tú entras en esta oficina y has visto un sofá rojo, pues ya te estaba enviando un mensaje. Por supuesto. O estás viendo unas sillas de colores. O estás viendo los techos altos. Te estoy enviando un mensaje sobre mi marca. O ahora mismo todo lo que tiene que ver con UX y UI. O sea, ¿cuál es mi experiencia digital? Eso no es publicidad y, sin embargo, eso te dice muchísimo sobre la marca. O sobre el tipo de producto o no producto. Yo recuerdo cuando estábamos trabajando en Vueling, que yo era parte del comité de marca con Carlos Muñoz, el consejero delegado, y con otra serie de personas, tuvimos una oportunidad muy importante, que yo estaba en ese comité de marca, donde había que discutir que si se decía que sí o que no a un co-branding con una compañía de fast food. Una compañía de fast food top of mind de todo, de cualquier persona de la que... Y todos sabíamos dos cosas. Era el principio de Vueling. Vueling necesitaba dinero porque era una startup. Esta marca ofrecía muchísimo dinero por hacer un co-branding con ellos, pero nada de la promesa de Vueling tenía que ver con la promesa de esa marca de fast food. Y la discusión que tuvimos, muy animada, fue yo, purista, talibán de la marca en esa mesa, decía, intentemos pensar a largo plazo, no a corto plazo. Intentemos construir la marca Vueling. Y si Vueling en promesa no ofrece nada que esto, digamos que no a estos. Claro, el director comercial o el financiero decía, pero Jacob, tío, que es mucho mucha falta. Y Carlos al final dijo que no. Y eso ayudó, sí, ayudó, no, esa decisión, muchas decisiones, pero a construir la marca. Y no tiene nada que ver con publicidad, era un tema de co-branding y no sé qué. Entonces, la publicidad es clave, se está reinventando porque evidentemente la publicidad como la conocimos cuando éramos pequeños no tiene nada que ver con la publicidad que es hoy, pero es un vehículo, es un canal. La marca es algo que abraza no solamente la publicidad, sino otro tipo de cosas. Y si tuvieras que elegir tu cliente ideal, ¿para qué institución pública o empresa privada te gustaría trabajar la marca? Pues mira, en enero tuve el honor de ser invitado a una conferencia, como se dice en Francia, huis clos, es decir, a puerta cerrada, en la OTAN, donde se habló de muchas cosas y a mí me pidieron que hablara sobre la necesidad de que la OTAN repensara su marca. Y no te puedes imaginar lo fascinante de esos 2 días. Yo hablé en público, pero luego tuve la oportunidad de hablar con muchos generales, con muchos diplomáticos, con gente de un calibre internacional. Yo decía, joder, Jacob, pellízcate, porque realmente estás viviendo un momento, gente que realmente ves en la televisión o lees, no sé qué, pero estaba al lado de esa persona y dices, y aprecias los militares de carrera, qué gente tan admirable, qué valores, que es incluso de manera como se ponen como erguidos, los diplomáticos que te hablan de una manera. Y la OTAN tiene un estigma, porque todos, cualquier persona que no sea un experto en política internacional, asocia a OTAN o con tanques, o con aviones, o con la guerra. O con la guerra. Con la guerra. Y yo, preparando esa presentación y trabajando con los que me invitaron en la OTAN, me di cuenta que la OTAN hace un trabajo ímprobo en diplomacia pública detrás, entre bambalinas, y me contaban de reuniones que han tenido ellos entre Israel, Irán y Arabia Saudí, y yo no me lo puedo creer. Sí,
Hemos tenido a gente de Israel y de Irán juntos hablando sobre... No os podéis imaginar. Entonces, esos retos son retos. Después de yo tengo la suerte de haber trabajado con Facebook y seguir trabajando con Facebook. ¿Y qué más privilegio uno puede tener que se dedica a la marca, de trabajar con una marca que llega a 2,3 billones de personas todos los días? Ahora, ¿sabes en cambio a quién me gustaría que trabajara contigo y también conmigo en algunos aspectos? A una marca que para mí ahora mismo está por los suelos, la Unión Europea. Totalmente. Te iba a decir, sin ninguna duda, la Unión Europea o la OTAN. A mí la OTAN me salió porque he tenido la oportunidad y la suerte de estar ahí y de que me preguntaran sobre ello. Y la otra organización que lo necesita como el aire, como el oxígeno, es la Unión Europea. Sin duda. No hay... además, Wally siempre decía que su trabajo de sueños hubiera sido trabajar por la Unión Europea. Es que Europa es un proyecto tan maravilloso, tan bonito, y está en una situación tan crítica que lo necesita muchísimo. Bueno, sí, sin ninguna duda. Es decir, trabajar para la Unión Europea yo creo sería un lujo, además por la necesidad y la urgencia que tiene y por la importancia en el futuro que tiene. Tú antes hablabas de Steve Jobs. Hablabas de Steve Jobs y Apple, cuando se piensa en Apple, se piensa a Steve Jobs, que esto... Yo creo que para una marca de empresa y una institución es importante, pero puede ser también complicado, ¿no? Es decir, desligarla de una persona. ¿Cómo funciona este trabajo? Que además a mí me involucra, visto que trabajo la marca personal de líderes y no de empresa. ¿Cómo trabaja este juego o cómo trabajáis vosotros en este juego entre la marca personal de su fundador, de su dueño y la de la empresa? Y pienso, por ejemplo, en España, te hago un ejemplo, Amancio Ortega, Inditex, ¿no? ¿Cómo balanceáis este peso, ¿no? De marca personaje con marca empresa? Steve Jobs fue un caso excepcional, ¿no? Es decir, como persona y como persona genial, ¿no? Y como persona genial, los que le conocieron sabían que era una persona con una personalidad muy especial, muy difícil, como todos los genios, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Tata en India y con Ratan Tata. Cuando Ratan Tata, cuyo apellido es el de su organización, fue presidente de Tata. Y una de las razones que él quería era: no puedo desligar mi apellido de la marca, pero la marca es más grande que yo. Y es verdad, porque en el caso de Tata en India, por supuesto, que es totalmente ubicua, y en el mundo está muy por encima de Ratan Tata. Pero yo me acuerdo de un proyecto maravilloso que Wally y yo hicimos, que fue cuando Entre Canales compra cubiertas. Y trabajamos con José María Entre Canales, el padre de José Manuel, y una de las grandes dudas que surgían en ese proyecto, y Wally y yo estábamos trabajando, fue uno de los trabajos más fascinantes que he hecho jamás, estuvimos... una conversación maravillosa con José María Entre Canales, explicándoles por qué la compañía resultante no debía llamarse Entre Canales y que tenía que ser algo que fuera más allá, y eventualmente se llamó Acciona. Había una necesidad de, a pesar de que la mayoría del capital de la organización, de la propiedad, sea de la familia Entre Canales, de disasociar a la familia de la organización. En mi opinión, el caso de Amancio Ortega Amancio Ortega creo que es un caso excepcional de cómo alguien, mayor accionista, por no decir propietario absoluto, de una de las compañías más poderosas en moda del mundo, tuvo la visión de dar un paso atrás o un paso a la derecha y primero entregarle a Pablo Isla, el consejero delegado, y luego a Pablo Isla ser presidente de la organización. No es normal que compañías con tantísimo éxito o con menor éxito, propiedad de una persona, esa persona pase a... yo no conozco a Amancio Ortega, pero debe tener él como persona algo, en su personalidad, algo fortísimo y muy grande que le hizo dar ese paso a la derecha y otorgarle... Él seguía siendo el propietario y la prensa se encarga de recordarnos que Amancio es el propietario de Inditex, pero genuinamente el que manda en Inditex, por lo menos sobre el papel, y yo me lo creo,
es Pablo Isla, que es un excepcional gestor. Sin duda. Yo creo que, en mi opinión, es muy importante disasociar la marca de una organización con la marca de la persona. Yo creo que Richard Branson y Virgin o Elon Musk y Tesla están tremendamente unidos a sus marcas y hay que tener mucho cuidado porque los seres humanos tenemos un defecto y nuestro defecto es que somos humanos. Y como somos humanos, erramos. Y nuestra obligación como empresarios y como líderes es intentar proteger a nuestras organizaciones de los vaivenes que todos podemos tener, pero tú tienes un problema personal y eso te afecta en tu trabajo. O quieres cambiar de vida. O quieres cambiar de vida. Tienes todo el derecho de cambiar de vida, claro, y dedicarte a escalar el Everest 7 veces al año, y tienes todo el derecho de hacerlo porque te lo has ganado. Y la organización tiene que tener la libertad de seguir. Entonces, eso no quiere decir que el fundador, el líder, no deje una impronta en su organización. La deja y es fundamental que la deje porque es lo que hace que esa organización sea única y marque lo que la hace especial. Pero yo creo que hay que establecer una cierta separación entre la persona y la organización. ¿Cuál ha sido el proyecto más complicado que has tenido hasta la fecha? YouTube. YouTube fue una de las mayores alegrías, como cualquier persona se puede imaginar. Nosotros somos una compañía que somos 70 personas. Una compañía que nace en Madrid y Londres, pero somos una compañía de 70 personas, que sabemos hacer las cosas muy bien, que lo hacemos muy bien, que tenemos clientes. Pero cuando te llama YouTube... te da un vuelco al corazón. Te tienes que rascar. O sea, que te están llamando a ti, no es que tú has llamado a la puerta. Oye, me gustaría... Y era un proyecto... Era como, no me lo puedo creer. Es que yo me emocioné. Me llama una compañera de trabajo, oye, nos han llamado, que nos lo han encargado. Y yo estaba en el aeropuerto de Viena viendo a un cliente muy importante nuestro, de una compañía de telecomunicaciones austríaca y de Centro Europa. Y se me saltaron lágrimas. Llamé a mi mujer y le dije, Ana, que hemos ganado YouTube. Es que era como... Pero ahí te das cuenta, en ese tipo de organización, que el poder, las guerras de poder, la política en las compañías juegan un papel que muchas veces tú, ingenuo, a pesar de llevar muchos años trabajando, no sé qué, tú, ingenuo y puro, no sabes gestionar. Y si bien el equipo de YouTube y el trabajo con Susan Wojcicki, directamente trabajamos con ella, fue maravilloso y ella lo entendía, es una persona muy democrática, su manera de gestionar involucraba a mucha gente y el trabajo fue y acabó siendo maravilloso y toda nuestra experiencia que tenemos con YouTube es trabajo en gran parte de Saffron. Llegó un momento en que Google se enteró que YouTube había encargado un trabajo sin que ellos lo supieran. Y los que llamamos con cariño, los gorilas de Google entraron en la batalla, en el ring. Y eso fue algo que nosotros estábamos en medio, como, ¿pero qué está pasando ninguna aquí? Culpa, ninguna culpa, porque eras los de YouTube un proveedor trabajando en la marca. Claro, ¿de qué claro. Era como, y las veías, y ahí tuvimos que sacar fuerzas de flaqueza, trabajar, aprender on the job, diplomacia, aprender cómo gestionar la política en grandísimas compañías, como puede ser Google o como puede ser. Y fue un trabajo muy difícil. Luego el resultado es maravilloso y cuando entras en YouTube, cada vez que ves esto y ves, se te achica un poquito el corazón porque dices, joder, si es que esto lo he hecho yo. Si es pero el trabajo fue complicado. Pero fue 2 años, 2 años de los cuales 6 meses fueron duros. Bueno, y ahora para acabar, no puedo no preguntarte por la salud de la marca del Círculo de Empresarios. Que sabes, estamos trabajando para acercar a la sociedad civil y que la influencia, me gustaría mucho que nos comentaras un poco sobre la labor
que estamos haciendo desde el Círculo. Mira, el otro día tuve, la verdad que esto del confinamiento, hasta hace muy poco, ¿no?, nos ha llevado a tener una inflación de webinars y de tertulias impresionante. Llega un momento en que ya tenías una ansiedad, porque tengo una agenda que es impresionante. Pero eso por otra parte te ha llevado al privilegio de tener a gente tremendamente interesante muy cerca de ti, porque lo tenías en la pantalla. Porque si te invitan a una conferencia, primero, la conferencia caben 100 personas. Aquí no caben todo lo que te apunte. Y luego, la conferencia, pues, está lejos, no le ves, eso es muy... Y tuvimos la inmensísima suerte de estar invitados a una conferencia, a una conversación, ¿no?, con el alcalde de Madrid. Y si ya me parecía una persona admirable en la corta distancia, me pareció, qué suerte tenemos de tener este alcalde. Y una de las preguntas que se hizo, era cerrada, pero una pregunta que dijo, ¿pero qué podemos hacer aquí? Dijo, el papel fundamental, a quien le toca realmente levantar el dedo, es a la sociedad civil. Vosotros sois los que estáis cansados de nosotros, los políticos, en general, no olvídate los colores. Sin duda. Y vosotros sois los que tenéis que decir, hasta aquí hemos llegado y esto es lo que queremos hacer. John de Zulueta está haciendo un trabajo excepcional con el Círculo. Está haciendo un trabajo excepcional y se nota que es un empresario que ha trabajado mucho en su vida y muy bien en su vida, comparado con muchos políticos que nunca han trabajado en su vida. Y John realmente está acercando el Círculo a la sociedad. Y la sociedad está empezando a saber, uno, que el empresario no es el ogro, dos, que gracias al empresario muchos tenemos, bueno, muchos menos los empleados públicos, pero muchos tenemos trabajo y trabajo realmente fascinante, y que cuando gana el empresario, gana el trabajador. Ganamos todos. Ganamos todos. Y que el empresario, la empresa, el inversor, puede jugar un papel fundamental en el futuro de nuestras vidas, en el estado de bienestar, en que nuestros hijos tengan una educación mejor y en algo que Ana, mi mujer y yo hemos dicho muchas veces, que nuestro reto como proyecto era darle a nuestros hijos como mínimo lo que hemos recibido de nuestros padres, que es lo que hicieron ellos. Nosotros hemos recibido de nuestros padres más de lo que ellos recibieron y nosotros tenemos la obligación, pensábamos, en dar a nuestros hijos más de lo que hemos recibido de nuestros padres, que era muy complicado. Y el empresario puede jugar un papel, debe y tiene y juega un papel fundamental en esto. Y el Círculo de Empresarios creo que está haciendo una labor de acercar lo que es el empresariado a la sociedad espectacular. Lo digo de verdad, no lo digo porque sea miembro del Círculo, porque es que genuinamente lo pienso. Pues Jacob, ha sido un placer. Yo me quedaría aquí horas y horas y horas, pero bueno, nos tomaremos mucho café muy pronto. Muchísimo, y seguro que sí. Nos volvemos a poner nuestras mascarillas. Efectivamente. Para ir a sitios más concurridos. Gracias. Gracias a ti, ha sido un placer de verdad.